Cuando estudiamos la Biblia, no estudiamos la Biblia para saber más de la Biblia. Hay muchos creyentes que saben mucho de la Biblia, pero no viven conforme a la Biblia. Estudiamos la Biblia para saber cómo tenemos que vivir de acuerdo con la Biblia. La Biblia no es un libro de información. La Biblia es un libro de formación. Por tanto, vamos a la Biblia para formarnos conforme a la voluntad de Dios. ¿Está claro esto? La Biblia, toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es doctrina. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios ha escrito, ha revelado, no lo ha escrito Él, mandó escribir, orientó, puso en boca de los escritores el mensaje a comunicar con un propósito, que te conozcan, ser conocido. Cristo dijo que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Luego, cuando leemos, y Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, ¿es doctrina? Sí. Y cuando leemos Dios es espíritu, ¿es doctrina? Sí. Ahora, dentro de la Biblia hay doctrina fundamental y doctrina general. No doctrina principal y secundaria, por favor. No hay una sola palabra en la Biblia que no sea principal. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Pero hay doctrina fundamental. Esa doctrina fundamental se llama así porque es el fundamento de la fe y tiene que ver con la salvación de la persona. Por ejemplo, una doctrina fundamental es que Cristo es Dios. Si yo no creo que Cristo es Dios, no tengo salvación. Porque ningún hombre o ningún ser, por perfecto que fuese, podía sustituirme a mí en el pecado, que es una deuda infinita contraída por Dios. Luego, el que no cree que Jesús es Dios, se pierde. De ahí que los testigos de Jehová no tienen salvación si niegan la deidad de Cristo. ¿Entendemos esto? ¿Eso es doctrina fundamental? Es doctrina fundamental. Dentro de las doctrinas bíblicas, luego hay doctrina general. Oye, las genealogías son doctrina general. Si yo no creo que la genealogía de Mateo es la genealogía de José y la genealogía de Lucas es la de María, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Simplemente discreparé, que debe ser en armonía con otros. Uno de los grandes problemas que tenemos los creyentes evangélicos, especialmente los de las asambleas de hermanos con H mayúscula, es que nuestra doctrina es única y exclusiva, nadie como nosotros. El resto no tiene doctrina sana, pero nuestras bibliotecas están llenas de libros de otros grupos denominacionales, de quienes aprendemos. Luego, lo que quiero decir es que nadie, por una discrepancia hermanable en doctrina general, produzca una división. ¿Me entendéis esto? Porque quien produce una división por doctrina general está quebrantando una doctrina fundamental. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, ¿cómo? En el vínculo de la paz. Tengamos claro esto. Otra cosa que quiero deciros, y es una introducción necesaria, otra cosa que quiero deciros es que dentro de la doctrina bíblica hay doctrina, hay ordenanzas y hay señales. ¿Cuál es la distinción entre unas y otras? La doctrina es revelación de Dios en relación con su conocimiento. Por tanto, todo lo que hay en la Biblia es doctrina, ¿no es esto? Y hemos dicho que hay doctrinas fundamentales y generales. Ordenanzas son reglas o normas o mandamientos establecidos sobre una doctrina. La doctrina es invariable en el tiempo, la ordenanza es interpretativa. Pongo un ejemplo. Tenemos una ordenanza que es el partimiento del pan, ¿sí? ¿Es ordenanza? ¿Descansa sobre una doctrina o no? Claro. La muerte, resurrección, glorificación, segunda venida de Cristo. ¿Es doctrina? Es doctrina. Ahora, hay quienes interpretan que el vino se debe distribuir en una sola copa. Hay otros que piensan que en 4 y hay otros que piensan que en 65. ¿Cuál es el problema? La ordenanza es interpretativa. La doctrina sobre la que descansa es inalterable. Es decir, podrá pasar todos los siglos que sea de la historia de la Iglesia que la ordenanza, la doctrina de esa ordenanza es inamovible en el tiempo. ¿Lo tenemos claro? ¿Por qué discutimos nosotros?
¿Por la doctrina o por la ordenanza? Por la ordenanza. De manera que estamos rebajando el nivel de diálogo y estamos discutiendo por algo que no es en sí mismo la doctrina, sino la forma de entender la ordenanza. La segunda ordenanza del Nuevo Testamento establecida por Cristo es el bautismo, ¿no es esto? Bueno, hay grupos de hermanos muy serios en Biblia, tremendamente serios, que bautizan, meten a la persona 3 veces debajo del agua. Una en el nombre del Padre, otra en el nombre del Hijo, otra en el nombre del... Bueno, ellos lo entienden así. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la ordenanza es interpretativa. La doctrina que sustenta la ordenanza como doctrina es inalterable. Tercero, señales. Cuando tú vienes por la carretera, te encuentras con que te para la policía en un sitio que tú conoces bien, cerca de tu casa. Te para la policía y te dice, tengo que multarle a usted. ¿Por qué? Porque iba a 70 cuando hay una señal de 50. Te dice, no, si ayer había una de 60. Sí, pero la cambiaron esta noche y pusieron una de 50. ¿La necesidad de la señal es permanente? ¿La señal cambia en el tiempo? ¿Sí o no? Así en la Biblia. Os pongo un ejemplo. La señal descansa sobre una doctrina, lógicamente, si no, no es señal bíblica. Por ejemplo, Cristo dice en Marcos, capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, etcétera, 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 etcétera. ¿Esa señal ha cambiado en el tiempo o no? Pues naturalmente que sí. Pero no ha cambiado la doctrina que inspira la señal. La señal es una evidencia del poder de Dios en salvación, ¿sí? Hoy en día la misma señal es necesaria, pero ha cambiado en el tiempo. Porque hoy el poder de Dios en salvación se manifiesta en vidas cambiadas dentro de una sociedad, ¿o no? Porque una persona podría hablar en lenguas todo lo que quiera, pero si es un hombre o una persona inmoral, pues la señal no vale. ¿Estáis entendiendo? La señal cambia. Así, a lo largo de la Biblia, todas las veces que leáis señal, eso no es inalterable en el tiempo, eso cambia. Y buscáis en el Nuevo Testamento muchas cosas que menciona explícitamente señal, y decís, bueno, la doctrina que sustenta la señal permanece, la señal es inalterable. Cuando un creyente va rebajando su conocimiento bíblico, al principio discute. Cuando yo digo discutir entre creyentes, entendéis que no es pegarse de bofetadas. Es diálogo enfrentado, sano. Al principio, cuando el creyente es muy maduro, dialoga, discute, contrasta opiniones sobre ¿qué? Sobre doctrina. Cuando pasa el tiempo y ya la capacidad bíblica de las personas ha disminuido por la falta de estudio, lo tenéis en Hebreos 5 y 6. Cuando va disminuyendo, no discute la Iglesia por doctrinas, comienza a discutir por ordenanzas. De manera que el gran conflicto comienza cuando música o no música, copas o no copas, ahí tenemos el lío. No es doctrina, no es ordenanza. Y cuando ya ha perdido todavía mayor capacidad bíblica, discute ¿por qué? Por señales. Ya no son siquiera ordenanza, ahí va el descenso de la Iglesia. Pero lo que sí tengo claro es que la única vía de reflexión posible en el tiempo es la doctrina. ¿Está claro o no? Muy bien. Segunda cosa que quiero deciros, no es ningún descubrimiento nuevo, esto lo dijo Lutero. La hermenéutica a la que tenemos que ir hoy en día no es la hermenéutica dispensacional, ni la hermenéutica del pacto, ni ningún tipo de hermenéutica humana. Tenemos que ir a una hermenéutica cristocéntrica. Todo cuanto tú interpretes en la Biblia, si no refleja el carácter de Jesús, no es una buena interpretación. ¿Está claro? De manera que una de las necesidades que tenemos es de acudir de nuevo ¿a qué? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Cuando Cristo es el núcleo de la hermenéutica, no hay discusiones. Porque siempre se dijo, bueno, para. Siempre se dijo. Pero si aplicásemos esa norma de siempre se dijo de esta manera, no habría habido reforma en la Iglesia cristiana. Porque los reformadores cortaron ¿con qué? Con lo que siempre se dijo. ¿Y volvieron a dónde? Al meollo de la cuestión que es la Biblia. ¿Me habéis entendido? Así vamos a estudiar, si el Señor lo permite. No solo esta vez, sino mientras Él nos permita estar dentro de la escuela bíblica de verano. ¿La doctrina del pecado es una doctrina, de la salvación es una doctrina fundamental? Pues claro, y tan fundamental.
Si no hay doctrina que informa la salvación, no hay evangelio que podamos predicar. Y si no hay evangelio, no hay mensaje de salvación. Y si no hay mensaje de salvación, dice Pablo, ¿cómo creerán? ¿De qué manera? ¿En qué? ¿Cómo creerán? Por tanto, la doctrina de la salvación necesariamente tiene que dedicar un primer espacio a la doctrina del pecado. Si no hay pecado, no hay necesidad de salvación. Ahora, si hay necesidad de salvación, tenemos que tener claro qué es el pecado. A veces hablamos de pecado de una forma genérica y estamos tan acostumbrados a decir, eso es pecado. Bueno, todo lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia. Pero eso es pecado y aquello no es tan pecado. De modo que yo puedo criticar de mi hermano eso. Bueno, lo hice con la mejor intención, pero eso es pecado. Tan pecado como la borrachera o como el adulterio. Están en la misma lista de 1 Corintios 5. Vamos a estudiar qué cosa es el pecado. La Biblia habla de pecado como un hecho real. Y la Biblia dice que el hombre, todo hombre que nace en la tierra es pecador. El hombre, y la Biblia declara que el hombre es pecador. Por ejemplo, en el Salmo 51 dice el salmista que en maldad fui formado y en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Luego hay una herencia genética que hace que yo sea como soy, porque mi padre y mi madre eran como eran físicamente, y hay una herencia espiritual. Y la herencia espiritual está introducida en la genética humana desde el momento en que el hombre en el huerto de Edén pecó. Desde entonces aquí, mis padres, padre y madre, me transmiten la herencia suya, que es una herencia no solo física, sino también espiritual. Ahora, cuando Dios, y estoy corriendo un poco en la primera parte, cuando Dios quiere informarnos de cómo es el pecado, introduce en el mundo su ley. El propósito es primario de la ley de Dios, ¿qué es? Denunciar la realidad del pecado. Y nos dice el texto bíblico que Dios escribió en la conciencia de los hombres, ¿qué cosa? ¿La ley o la obra de la ley? La obra de la ley. Dios escribió en toda conciencia humana la obra de la ley. ¿Cuál es la obra de la ley? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso Pablo dice que aquellas personas que nunca oyeron un mensaje del Evangelio, que están viviendo en el interior de la selva, decimos a veces, hay muchos selváticos en torno a nosotros que tampoco oyeron nunca un mensaje del Evangelio. Pero una persona que nunca oyó el mensaje del Evangelio, dice el apóstol Pablo que su conciencia le es juez. Y sus razonamientos le dicen si eso es bueno o si eso es malo. Luego, la obra de la ley como detector del pecado está en la realidad de la experiencia del hombre. La ley además es un espejo que manifiesta la condición espiritual, reflejando la condición espiritual del hombre. Vamos a ver Santiago 1, 22 al 25. Venga, el que lo tenga, léalo, por favor. Muy bien, la palabra de Dios es un espejo que refleja la suciedad espiritual mía. Ahora hay personas, yo no conozco a muchos, pero hay personas que se ven en un espejo y dicen, mira qué mancha tengo, y se marchan. Y se olvidan de limpiar la mancha. ¿Le ha hecho algún bien para ellos el espejo? No. Todavía más graves para nosotros. La palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, será el elemento de juicio en el día en que tengamos que dar cuenta. Dice, yo no necesito juzgaros. Las palabras que os he dicho, ellas os juzgan. De manera que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos en relación con lo que la Biblia dice. De manera que si la Biblia dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Muy bien, que cómo nos ha costado decirlo, ¿eh? El del otro, y resulta que yo estoy buscando mis intereses en mi casa frente a mi familia y a mi mujer, ¿qué está haciendo la Biblia en mi vida? Nada, de nada. La Biblia es necesario leerla no para saber lo que dice, sino para contrastar nuestra vida con ella. Ahora, no solo la Biblia habla de pecado y dice que los hombres son pecadores, la historia humana testifica esto. Hay un proverbio chino, los chinos por viejos saben muchas cosas, tienen una cierta experiencia, y hay un proverbio chino que dice que hay solamente dos hombres buenos. Uno, el que está muerto, otro, el que no ha nacido. Bueno, es una verdad, porque dentro de nosotros, todos nosotros llevamos dentro un germen
de rebeldía,